Gloria a Dios. El mensaje a Tiatira. Esta noche voy a comenzar el estudio, pero la escritura a la cual me estoy refiriendo es Apocalipsis 2, 18 al 29. No la voy a leer al principio del estudio porque está incrustada en el estudio y la voy a ir tomando oración por oración para que podamos entenderla mejor. Amén. Amén. A través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas eran diferentes, todas las que hemos estudiado hasta ahora. Hemos visto que la iglesia de Efeso mantenía la pureza doctrinal, pero habían dejado el primer amor. Por su parte, la iglesia de Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento. Y la iglesia de Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Ahora vamos a estudiar el mensaje de la iglesia en Tiatira y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que el Señor alababa, sin embargo estaban haciendo componendas, y eso significa transacciones censurables de carácter inmoral. Habían negocios tenebrosos en esta iglesia con el mundo, y esto desagradaba grandemente a Dios. Aleluya, gloria. Gloria a Jesús. La ciudad de Tiatira, de las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones, algunas de lana, de lino, de fabricantes de ropa, tintoreros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos y forjadores de bronce. Recordamos que Lidia, la vendedora de púrpura en la iglesia primitiva, había llegado a Filipos procedente de esta ciudad, en Hechos 16:14. Y muchos teólogos piensan que ella fue la que inició la iglesia al regresar a su ciudad. El remanente de la carta. El primer versículo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: el remanente es en todos los casos el mismo Señor Jesucristo, pero vemos y hemos visto en las cartas anteriores que en cada una él se presenta señalando alguna característica especial de su persona apropiada para el caso particular de la iglesia a la que se dirige. En esta ocasión nos sorprende los términos especialmente severos que usa. En esta iglesia él fue más severo. Aleluya. Lo primero que él dice es el Hijo de Dios. Esta expresión constituye claramente afirmación de la deidad de Cristo. Ok, eso es lo primero que les acuerda, es que él es el Hijo de Dios, su deidad. En verdad, muchas personas no creen en la importancia de esta doctrina en el cristianismo, y algunos llegan a afirmar que Jesús nunca dijo que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, parecemos olvidar que esa fue la razón por la cual el Sanedrín lo condenó a muerte, por afirmar que él era el Hijo de Dios y por lo tanto tenía deidad. Pudiera ser que la razón por la cual el Señor escogió este título al dirigirse a esta iglesia fuera porque allí habían algunos que negaban su divinidad, bien en su enseñanza o con su comportamiento estaban comprometiendo esta importante verdad. También tenemos que considerar que en esta iglesia reinaba Jezabel.
La segunda parte dice, el que tiene ojos como llamas de fuego. Y esta parte es bien peculiar, porque en el hebreo lo que dice es que sus ojos destilaban fuego. Y yo quiero que ustedes se imaginen esa imagen. Se imaginen a Cristo vestido con su cinto de oro y los ojos destilando fuego. Amén. Piensen en eso por un segundo. Gloria a Dios. Definitivamente no estaba contento. Santo. No sé si a ustedes les pasó cuando pequeño que su mamá, usted había hecho algo malo y su mamá venía y usted le miraba la cara y usted sabía que usted estaba en serios problemas. Y su mamá lo primero que le decía es, yo soy tu mamá. Ya usted sabía lo que venía el resto. Ay, papá. Sabía que le venía juicio. Amén. Fuerte. Okay. Exactamente. La siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad de que el Señor tiene para penetrar en los secretos más hondos del corazón humano. Cuando Él lo mira, cuando Dios lo mira a usted, cuando Cristo los mira y mira esta iglesia, Él veía sus pensamientos más íntimos. Realmente ellos estaban desnudos y no servía para nada aparentar, porque Él los veía tal y cual eran, de la misma manera que nos ve a nosotros. Notamos que en sus ojos son como llamas de fuego, lo que recuerda su ira ardiente en contra del pecado. Nos preguntamos si tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo, y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarles que Él veía lo que realmente eran. Y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce era símbolo de la justicia divina en lo que respecta a sus justas demandas sobre el hombre. Eso quiere decir que ya él estaba por darle juicio, porque ellos no estaban siguiendo las demandas del cristianismo. Y yo, en forma jocosa, cuando leí esto, pensé, a alguien le van a patear el trasero. Ay, santo. ¿Saben? Porque él no estaba contento para nada con esta iglesia. Por último, se refiere a sus pies. Una imagen ligada también con el juicio de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado a sus pies. Además, sus pies son semejantes a bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victoriosos en juicio, dispuestos a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Él, cuando se dirige a esta iglesia, ya él tiene en mente pisotear la rebeldía que había en este pueblo y someterlo bajo su dominio, someterlo bajo sus pies. Eso es definitivamente señal de juicio y disciplina. Finalmente, lo que la iglesia en Tiatira debe entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecina. Alabado Dios. O sea, ellos estaban viviendo como si todo estuviera bien y como que ellos no estaban haciendo absolutamente nada malo. Aleluya. Sin embargo, estaban cometiendo atrocidades. Santo Jesús. Versículo Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo se dirige a esta iglesia y empieza alabándola, diciendo, bueno, esto es lo que has hecho bien.
Gloria a Dios. Primero menciona el amor, que se trata del amor ágape, que es un amor divino que él implanta en el corazón humano y que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por otro. Ellos eran buenos en amor, se amaban los unos a los otros, se toleraban y servían unos a los otros. Lo segundo era servicio. La evidencia de que amamos es que mostramos esa disposición de servir a Cristo y servir a nuestro prójimo. Era una iglesia llena de amor. Fe tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino como nuestra fidelidad constante. Eran constantes con el Señor. Paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Eran tolerantes de las pruebas que tenían que pasar. Por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras, es decir, observaban el progreso en la vida espiritual de su iglesia. Esto es interesante porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero poco a poco se van desinflando. La misma iglesia en Efeso era un ejemplo de cómo el primer amor había ido disminuyendo hasta desaparecer. Pero con esta iglesia no sucedió así. Amén. Ahora viene la reprensión. Apocalipsis 2, 20 al 21 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Santo. Vive Jesús. Aunque habían cosas en esta iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo, habían algunas que desagradaban al Señor profundamente. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde adentro. Aleluya. Lo primero que él dice, tú toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe. En la carta de Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde afuera, pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Santo. Esto hacía que fuera especialmente grave el problema. Una de las principales dirigentes de la iglesia es llamada aquí Jezabel por el mismo Señor Jesús. Notamos que ella misma se decía profetiza. Amén, hermana Yomari. Amén, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Sí, quería, ¿verdad? Decir que cuando el Señor se refiere a esa mujer Jezabel, no se está refiriendo literalmente a Jezabel, la del Antiguo Testamento, porque ya para ese tiempo Jezabel había muerto, ¿verdad? Hace tiempo, sino que se está refiriendo al espíritu que operaba en Jezabel, ¿verdad? Esa mujer, gloria sea al Señor, que era una líder en el pueblo, aunque no era del pueblo, ¿verdad? Gloria sea al Señor, conocemos, me imagino que conocemos la historia, gloria sea al Señor, de que era la esposa de el rey Acab, ¿verdad? El cual, gloria sea al Señor, hizo que el pueblo entrara en una gran idolatría, ¿verdad? Que, gloria sea al Señor. Entonces vemos que ese mismo espíritu estaba operando en esa iglesia de Tiatira, ¿verdad? Gloria sea al Señor, y es lo que el Señor le está refutando en esa parte, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor le refuta a esta iglesia, gloria sea al Señor. Quería decir algo también, y es que cuando Él se le revela, alabado sea el Señor, mire, gloria sea al Señor, el Señor en el Antiguo Testamento
se revelaba diferentes formas, en diferentes nombres, por su nombre. Por ejemplo, según la manifestación de como él en ese momento se les revelara, ¿verdad? Por ejemplo, se revelaba como Jehová Jireh, como Jehová Shalom, Jehová Rafa, ¿verdad? Y cada uno de esos nombres tenían un significado según la operación que él estaba haciendo en ese momento. Alabado sea el Señor. Entonces, a estas iglesias se les revela de diferentes nombres, como decía la hermana Yasmín, gloria a Jesús, santo es el Señor, ¿verdad? Que le decía, por ejemplo, al de Pégamo le dijo, el que tiene la espada aguda, dice esto, ¿verdad? Ahora aquí es el que tiene los ojos como llama de fuego, ¿verdad? Y según la operación de cómo él se revele, es por la condición de la iglesia. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Aquí también dice que el Hijo de Dios. ¿Por qué él dice el Hijo de Dios? Porque esta era una iglesia que creía, ¿verdad? Que en lo que era la mitología griega, que los dioses del Olimpo eran los hijos de los dioses, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ellos creían en eso. Pues entonces ahí se les revela y dice el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo él es uno, artículo 1, ¿verdad? Que quiere decir que es un solo hijo, que no son los hijos de los dioses, como ellos, ¿verdad? Creían que era una iglesia idólatra. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos en Juan, cuando él dice, cuando él se refiere al Hijo de Dios, es porque vemos que como decía la hermana Yasmin, ¿verdad? Gloria sea al Señor, ese título o esa posición le corresponde a él como Dios, ¿verdad? Su deidad, lo define a él como el único Dios verdadero. Y eso lo vemos, ¿verdad? En Juan capítulo 10, verso 31 al 33, mire lo que dice. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿ves? De mi Padre, está declarando que Él es el Hijo de Dios. Dice, ¿por cuál de ellas me apedráis? Me apedráis. Entonces le responde, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te dice, te hace Dios. ¿Ve? Para ellos era una blasfemia de que él dijera que él era el Hijo de Dios, porque al decir que él era el Hijo de Dios se estaba dando, ¿verdad? La deidad o el título de que él era Dios, alabado sea el Señor, y no es que él era, es que él es Dios, alabado sea el Señor. Entonces se les revela a esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Para que ellos conozcan que no son los hijos de los dioses como ellos tenían pensado, sino que él era el único, él es el único Dios, ¿verdad? Todopoderoso, alabado sea el Señor, aleluya. Entonces vamos, ¿verdad? Partiendo de esto, de que él se les revela a ellos como Dios, y también él les revela, o gloria sea al Señor, o les refuta, ¿verdad? Les reprocha que ellos tenían ahí, a la voz del Señor, el espíritu de Jezabel que estaba operando a la voz del Señor. Y si lo traemos esa, ¿verdad? Siempre estos estudios y toda la palabra, es bueno traerlo a este tiempo. Recuerde que cada una de estas iglesias representa, ¿verdad? Gloria sea al Señor, estos tiempos de ahora, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y vemos una iglesia así mismo, gloria sea al Señor, mundana, una iglesia, ¿verdad? Que está operando, en vez de ser el Espíritu Santo, lo que se está moviendo es otro espíritu, bendito sea el Señor. Por eso el Señor nos manda a escudriñar los espíritus, a ver de dónde son. Bendito sea el Señor. Esta era una iglesia que, como dijo la hermana Yasmín, llena de amor. Alabado sea el Señor. Conocían lo que era el amor, pero mire lo que se estaba moviendo ahí. Entonces, el Señor conocía, ¿verdad? Que detrás de que ellos se decían que tenían amor, habían cosas que no estaban en el orden que Dios quería. Y esto hay que tener, ¿verdad? Mucho en cuenta. Bendito sea el Señor. Amén, hermana Yasmín, gracias. Gloria a Dios. Es muy cierto. Cuando Cristo menciona a Jezabel, es probable de que no era ni realmente el nombre de la persona que estaba operando, sino él se está refiriendo al espíritu de la Jezabel en la antigüedad. Y voy a hablar un poquito sobre la Jezabel de la antigüedad. Aquella Jezabel era hija de un rey pagano de Sirón que se casó con el rey Acab de Israel. Ella era una mujer hechicera, era pagana, estaba prohibido de que el rey se casara con ella, pero él se casó anyway. Ella llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y el derecho de influir en el gobierno a su antojo. Y la historia del Antiguo Testamento confirma que efectivamente ella ejerció una notable influencia sobre su marido. Poco a poco,
ella fue golpeando a su marido para que adorara dioses ajenos y Santo. falsos. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido, pero él le dio lo mismo. Parece que este era el problema en la iglesia Tiatira. Ellos se habían unido en un yugo desigual con el mundo. Santo. Jezabel representa la unión de la iglesia y el Estado. Esto es cuando la iglesia se junta con el gobierno. Santo Esto nos Jesús. recuerda inevitablemente que el momento de cuando en el siglo IV la iglesia se unió con el Imperio Romano. Aunque eso puede parecer que supuso un importante avance para el Evangelio, lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían de cultos paganos y finalmente destruyeron su Ay, identidad como papá. iglesia de Cristo. De ahí salió la iglesia católica. No Santo olvidemos, Jesús. aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivos. Hay varias cosas que debemos aprender de esta mujer en el Antiguo Testamento. Oiga bien. Ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Santo. Cambiando de religión y destruyendo la creencia en Jehová. También se propuso matar a Elías. Ella persigue a los profetas verdaderos. Introdujo el culto de Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Ella tenía su grupito. Ella misma era dada a las fornicaciones y a las hechicerías y tramó el asesinato de Nabot con mentiras, quitándole su herencia. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que Jezabel de la iglesia de Tiatira no era una auténtica creyente, un poco despistada. Más bien, ella era una mujer incrédula, altamente peligrosa, pero lo peor del caso es que la iglesia le permitía enseñar. Santo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A continuación voy a explicar los métodos que ella usaba. Se dice que ella enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sagradas a los ídolos. Lo más probable era que no se trate aquí de una seducción sexual, sino que estaba engañando con su fidelidad, en cuanto a su fidelidad a Dios, para que cometieran fornicación espiritual. Esto era lo que pasaba. Como ellos eran cristianos y el cristiano no los miraban con buenos ojos, no creían en todos los dioses de esa ciudad. Ellos, pues muchas veces se les hacía difícil a los hermanos conseguir trabajo. Entonces el consejo de ella aparentemente fue, bueno, participen en las fiestas de las compañías y mézclense con ellos, hagan amistad con ellos y van a recibir trabajo y dinero. El problema era que estas fiestas eran paganas. Ella incitaba a los varones de la iglesia a meterse a esas fiestas y ellos comían de cosas que eran sacrificadas a ídolos y fornicaban no solo espiritualmente, sino también físicamente. Ella los mandó a la fiesta a los paganos. Y como ella sedujo y ya se había montado en autoridad, ella lo fue descarriando. Amén, hermana Yomari. Ay, 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 disculpe, que esto está, yo decía que está de rechupete, esto está buenísimo, ¿verdad? Gloria sea al Señor, aleluya. Y como estábamos, ¿verdad? Diciendo nuestra hermana Jasmine, gloria a Jesús, me gusta, como siempre digo, ¿verdad? Compararlo con la iglesia de ahora. Así mismo hay mucha, ¿verdad? Iglesia en este día, en este tiempo, que está operando bajo ese espíritu, bendito sea el Señor, que lo que hace es, ¿verdad? Seducir. Vemos mujeres. Alabado sea el Señor, que tristemente este es un espíritu que ataca a las mujeres, ¿verdad? O sea, que usa a las mujeres con ese espíritu de ser. Hello. Hello.
Se fue la hermana. Gloria a Jesús. La señal. A eso Gloria a Dios. ella atacó, alabado sea el Señor. Así lo vemos en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? Gloria sea al Señor, Amén. que gloria a Jesús, ya que ese espíritu donde mayormente opera es en los líderes o la mujer, ¿verdad? Femenina, mujeres que tienen posiciones en las iglesias, alabado sea el Señor, entiéndase pastoras, ¿verdad? Entiéndase diaconisas, líderes que ejercen, aleluya, y a través de ahí ese espíritu se mueve para traer un culto falso dentro de la iglesia. Y mire, todo lo que ella, ¿verdad? Nuestra hermana de Yasmín mencionó, alabado sea el Señor, que enseñaban, oiga, enseñaba, gloria sea al Señor, o sea, que era una maestra esta mujer, gloria sea al Señor. Por eso el Señor dice que las mujeres tenemos que ser maestras del bien, pero esta no era maestra del bien, esta era una maestra del mal, que lo que hacía era alejar a la gente de Dios, gloria sea al Señor. Aleluya. Si vemos hoy día, mis amados hermanos, muchas congregaciones, muchas mujeres que lo que están en los altares seduciendo, lo que están en los altares, ¿verdad? Gloria sea al Señor, trayendo cultos falsos, cultos paganos. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuántas cosas se están enseñando hoy día que no están, alabado sea el Señor, en el orden de Dios, como lo decíamos ayer con lo de la doctrina de Balaán, que como no pudo maldecir al pueblo con su, ¿verdad? Con su palabra, porque lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir, pero enseñó a los enemigos a introducirse en ellos y a traer, ¿verdad? La maldición por la desobediencia. Alabado sea el Señor. Ahora vemos acá en esta, gloria sea al Señor, que con su seducción hace, ¿verdad? Que el pueblo deje el verdadero servicio a Dios y se vuelva, ¿verdad?, a hacer un servicio pagano. Gloria sea al Señor, aleluya. Y yo he visto muchas congregaciones así, mis amados hermanos, que lo que hacen es, siguen la misma corriente del mundo, siguen lo que es las tradiciones del mundo, siguen lo que hacen es, ¿verdad? Gloria sea al Señor, que están seduciendo mujeres que, gloria sea al Señor, se ponen ellas mismas, gloria sea al Señor, en un aspecto que la gente lo que hacen es que se enamoran de ella y todo lo que esas mujeres dicen, eso es sí y amén. Bendito sea el Señor. Y se olvidan de lo que dice Dios. Alabado sea el Señor, porque son, ¿verdad?, gente que lo que hacen es seguir. Bendito sea el Señor. Y eso, si mencionamos nombres, ay papá, hay nombres por ahí de mujeres, ¿verdad?, que lo que son influenciadas o manipuladas por espíritu de Jezabel. Bendito sea el Señor. Hay que tener cuidado. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué espíritu es el que nosotros estamos siguiendo o quién nos está enseñando? Y buscar que verdaderamente le estemos dando el servicio a Dios sin seguir lo pagano ni mundano. Amén. Gloria sea al Señor. La iglesia en Tiatira había sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral. Lo peor era que cada nueva generación de cristianos que se levantaba se enfrentaba a esta complicada cuestión. Pregunta: ¿hasta dónde podemos aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, en los trabajos, en la familia, en los estudios, etcétera? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran que los negocios, la vida social, la política, las diversiones no tienen nada que ver con mi fe cristiana. Pero cada creyente tendrá que preguntarse que hasta qué punto su participación en la sociedad compromete algunos de los principios cristianos que debemos seguir. Ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ay, aleluya. Padre, aleluya. Pero no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema. De hecho, lo que el Señor les reprende es que esto se estaba enseñando desde el mismo púlpito. La iglesia había perdido
permitido que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad y además enseñasen a la congregación. Prácticamente el mundano se había metido al altar. Esto sucedió años atrás en Orlando, cuando la iglesia hizo pacto con personas que querían ser elegidas para el gobierno y montaron a los altares políticos y los pusieron a predicar y los alababan y le decían a la iglesia, mire, vote por este. Ningún político tiene lugar en el altar de Dios. La persona que se para en un altar, mis hermanos, debe estar ungida y debe estar hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos amistad con el mundo, entramos en fornicación espiritual. Amén. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera, pero Jezabel no quiso hacerle caso. De hecho, en aquel momento mandó a cortar su cabeza. Al parecer, la Jezabel de la iglesia en Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera, pero no había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla con severidad. Un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis 2, 22 al 23 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aleluya. Todavía en estos momentos había posibilidades de arrepentimiento para algunos de ellos. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había posibilidades de que los creyentes se arrepintieran. He aquí yo la arrojo en cama. Esto lo podemos interpretar, la cama, como el lecho de la enfermedad y del dolor. Por lo tanto, la cama que había sido lugar de su pecado, ahora sería su propio castigo. Amén. En la gran tribulación a los que con ella y habrá gran tribulación a los que con ellas adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran se refiere al adulterio espiritual, que es cuando se mezcla la palabra de Dios o el servicio de Dios con el servicio de hombres, con cosas que los hombres inventan, enseñanzas de hombres. Y ellos aceptaron la enseñanza y permitieron ese pecado dentro de la iglesia. Aleluya. Quizás está hablando de los mismos líderes que estaban con ella, pero todavía tenían la posibilidad de arrepentirse y de ese modo de tener el juicio sobre ellos mismos. A sus hijos heriré de muerte. Déjeme decirle algo en cuanto al espíritu de Jezabel. Va de generación en generación, en generación, en generación. Santo. Hermana Yasmín, dígame. Disculpe, algo también que menciona ahí es que dice que tolera. ¿Qué hacía Tiatira, verdad? Algo que el Señor le reprocha era que toleraba. Gloria sea al Señor. El Señor no le gusta que nosotros hagamos alianza, ni que toleremos el pecado, ni que toleremos, ¿verdad? Lo que Él abomina, lo que Él le molesta. Y hoy día vemos una iglesia así mismo que tolera, ¿verdad? La falsa enseñanza, que tolera, ¿verdad? La mundanalidad dentro de la iglesia, que tolera, alabado sea el Señor, todo lo que, ¿verdad? Al Señor no le agrada. Por eso vemos
Gloria sea al Amén. Señor, que hoy día, ¿verdad? La iglesia ha hecho alianza, como usted mismo dijo, gloria sea al Señor, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sin embargo, vemos enemigos de Dios, o sea, gente mundana que cantan, que adoran, que predican, que ministran, gloria sea al Señor, que profetizan, gente sigue siendo enemigo de Dios. ¿Y por qué enemigo de Dios? Porque son gente que, ¿verdad? Gloria sea al Señor, que viven un evangelio a su manera y no como lo dice la Escritura. Entonces, gloria sea al Señor, hoy no se, gloria sea al Señor, hoy se tolera. ¿Por qué? Porque como dice esto mismo, alabado sea el Señor, iglesia, lo que le pasaba era, ¿verdad? Que supuestamente se dejaban llevar por un amor, gloria sea al Señor, que no iba basado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos toleraban lo que Dios aborrece. Y David decía, aborrezco las cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Entonces, cuando Amén. nosotros expresamos el verdadero amor, nosotros expresamos alabado sea el Señor, una rechazo por lo que Dios rechaza. Alabado sea el Señor, no toleramos, ¿verdad? Porque es mejor, como dice una alabanza por ahí, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, menos la presencia del Señor. Entonces, la gente quiere, o muchos líderes prefieren tener la gente, así como usted estaba, un ejemplo, testificando acerca de que gente política, gente que todavía no se han arrepentido, gente que todavía no se han convertido, lo que tienen es un montón de gente ahí en la iglesia y le dan hasta posición, alabado sea el Señor, como le llaman, neófita, ¿verdad? Gloria sea el Señor, Sí, que no tiene ni siquiera el Espíritu Santo, gente hasta sensual, porque este espíritu era sensual, era un espíritu exactamente. seductor que seducía a los Exactamente. siervos del Señor, alabado sea el Señor. Y así mismo usted ve, mire, gente, gloria sea el Señor, que lo que tienen ese espíritu, y dice la Biblia que lo que tienen ese espíritu no tienen el Espíritu de Dios, obviamente que no lo tienen, gloria sea el Señor. Y entonces esta iglesia lo toleraba, y eso es algo que Dios aborrece, que nosotros toleremos lo que Él condena, lo que Él odia, lo que Él aborrece, lo que Él abomina. Bendito sea el Señor. Dios no nos quiera a nosotros que seamos así tolerantes. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Usted sabe por qué lo tolera, hermana. Y porque el espíritu de Jezabel seduce. Y ella, cuando entra a la iglesia, ella lo primero que hace es que busca a las personas que están en autoridad y comienza a llenarle los oídos de palabras bonitas. Santo. Las personas con este espíritu llegan con bombas y platillos a los altares. Yo soy esto, yo soy aquello, yo hice esto, yo hice lo otro, Dios me usa grandemente, yo tengo tremenda unción. Bueno, no se cansan de hablar de ellos mismos. Lo Santo. próximo que hacen es que seducen, intimidan a los que están en autoridad. Y porque ellos van seduciendo al pueblo con palabras engañosas. Y entonces cuando los líderes ven que el pueblo está a favor de esta persona, pues agarran miedo, no quieren perder sus lugares, no quieren perder dinero, no quieren perder lo que están haciendo, lo que llevan, lo que la iglesia les ha dado, y entonces le siguen la corriente. Y cuando usted le sigue la corriente a este espíritu crece tremendamente y va controlándolo todo. Vive Dios. Santo Jesús. Y llega el momento que ella se hace dueña y señora de la iglesia. Según Jezabel se hizo dueña y señora del pueblo. Y acuérdese que Dios aborrece cuando el pueblo es guiado por mujeres y niños. Eso fue una gran advertencia que él les dio a Israel. ¿Por qué? Porque saca de orden el orden que Dios estableció en el pueblo. Cuando las mujeres tomaban el control y se volvían reinas, mujeres y niños, personas que no tenían la guianza del Espíritu Santo, totalmente llevaban al pueblo a la destrucción. Amén. Ya, quédate un ratito para ordenar. Santo, y sí, esto señor, mismo aleluya. sucede en el pueblo de Dios. Pero entonces lo que hace es que la iglesia se divide porque hay un remanente que siempre permanece fiel. Y esos eran los que Jesús estaba alabando al principio del estudio. Habían gente que sabían, pero muchas veces ellos se sienten, le tienen miedo a hablar, a quejarse,
a confrontar este espíritu, se sienten grandemente intimidados, porque la intimidación es lo que este espíritu usa más que nada. No trató Jezabel de intimidar al profeta después que había matado todos los profetas de Baal. Claro que lo hizo. Sí, y señor. Él fue y se escondió en una cueva. Y lo más gracioso del asunto es que cuando él se esconde en la cueva, él dice que quería morirse. Y yo pienso, no, bueno, si te querías morir, te hubieras quedado al lado de Jezabel. Pero obviamente él lo que hacía era peleando contra la intimidación de esta mujer, de tan fuerte que es este espíritu. Amén. Creo que habían algunas personas que querían hablar. Sí, la hermana Yomari. Amén. Sí, Dios le bendiga, hermana. Cuando dicen tolera, básicamente ellos sabían que el espíritu estaba operando, ¿verdad? Exacto. Ellos lo sabían. No eran ciegos, sino era que ellos le estaban dando como que vista larga al problema. Exacto. Porque acuérdese que está el Espíritu Santo redarguyéndolos. Ya Dios había hablado con ellos continuamente, pero ellos estaban intimidados, no se atrevían a hacerle frente, porque temían la reacción del pueblo que sí la quería. Y aquellos que la estaban siguiendo, porque ella les enseñó la manera de producir grandes cantidades de dinero y de tener trabajo y de tener riqueza. Ellos vendieron prácticamente su alma al diablo por dinero y por comodidades. Gloria a Dios. Vive Dios. Esa es una muy buena pregunta la que hizo la hermana, porque mire, eso me trae a mí a memoria ahora, que en las congregaciones, por ejemplo, actualmente, la gente sabe que la Biblia habla, ¿verdad?, acerca de la sana doctrina o la sana enseñanza, ¿verdad? Y hay muchos concilios, iglesias, que ¿verdad?, que ellos saben y conocen y fueron forjados en eso, en la sana doctrina, pero se han ido, ¿verdad?, mezclando y han ido hecho alianza y han ido tolerando, y entonces pues han dejado, ¿verdad?, lo que es la santidad, lo que es la sana doctrina, y predican un evangelio diluido, pero ellos saben que están mal, ¿verdad? Alabado sea el Señor, pero cuando usted le habla de eso, se molestan, se enojan, se ofenden, se sienten juzgados. Alabado sea el Señor. Y fue lo que pasó con esta misma Jezabel, que gloria sea el Señor, o con el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo sabía que no podía estar adorando a otro Dios que no sea Jehová, pero ellos toleraron a adorar a Baal. Por eso fue que Elías lo confrontó y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ellos sabían, pero estaban en los dos pensamientos allá, ¿verdad? Es más fácil adorar a Baal porque Baal no exige nada, podemos hacer lo que nos dé la gana y Baal no dice nada, alabado sea el Señor, pero si le servimos a Jehová, Jehová protesta cuando hacemos lo que nosotros queremos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y entonces pues ahí ellos estaban entre dos pensamientos, bendito sea el Señor. Y entonces, ¿qué dijo el rey? El rey le dijo al profeta, ¿verdad?, que porque él turbaba al pueblo, o sea, gloria sea al Señor. Los líderes, cuando alguien se levanta de medio del pueblo, ¿verdad?, a hablar y a amonestar, dicen los líderes, ¿verdad?, gloria sea al Señor, que uno lo que está trayendo es división o contienda, o que uno, gloria sea al Señor, no tiene, ¿verdad?, como quien dice, la posición para uno amonestar, que ellos son los líderes, ¿verdad?, y que tienen que hacerlo, o sea, como Acab, que enfrentó a Elías, bendito sea el Señor, y que no quería que Elías, ¿verdad?, siguiera, alabado sea el Señor, confrontando al pueblo. Alabado sea el Señor, y lo convocó, ¿verdad?, en el Monte Carmelo, que ya esa historia nosotros lo sabemos, pero sí, ciertamente ellos sabían que ellos habían dejado al Dios verdadero, al culto verdadero, pero toleraban y le gustaban mejor servirle a Baal, bendito sea el Señor, porque gloria sea el Señor, porque era más fácil, bendito sea el Señor. Entonces la gente así mismo, mire, la gente prefiere ir dar un culto muerto, irse para su casa y hacer lo que quieren y volver, y se engañan a sí mismos sabiendo que está mal, porque después dicen: sí, es verdad que no somos perfectos, es verdad que verdad, gloria al Señor, que la palabra de Dios dice, pero ya usted sabe, se quieren justificar a sí mismos sabiendo que está mal, en vez de acomodarse a lo que Dios dice. Amén. Exacto.
Amén. Hermano Wilberto. Yo lo que tengo que decirles es que en cuanto a varias cosas, número uno, la iglesia actual de este tiempo se ha comprometido mucho con el mundo. O sea Sí, que señor. ha permitido que pastores, predicadores, ministros seduzcan a la congregación para aceptar el mundo. La seducción que estamos hablando aquí del Santo. espíritu de Jezabel no es una seducción sexual, sino que es una seducción prácticamente dogmática, porque ahora mismo hay púlpitos, hay altares, hay iglesias que no importa la unción que usted tenga. Es más, lo voy a poner de esta manera. Si el mismo apóstol Pablo estuviera vivo en estos tiempos, como no tiene dinero, no se pararía en estos altares. Vive ¿Por Dios. qué? Porque la iglesia está tan seducida y tan ciega que lo que están mirando es prosperidad, dinero, cómo traer almas, pero seduciéndolas con el mundo, haciendo show para que vengan, para entretenerlas. De este es el tipo de seducción que se habla en Apocalipsis. Es una seducción donde se desvía al cristiano de adorar a Dios y de servir a Dios para irse detrás de fábulas y detrás de cosas que verdaderamente no llevan a la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que principalmente nosotros los hispanos, nosotros cuando decimos las cosas, tenemos un lenguaje, primero que tenemos un lenguaje que es folclórico. El español es un lenguaje folclórico. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros se nos enseña a hablar palabras que sean dulces, que sean bonitas, que sean agradables. Entonces, nosotros no sabemos cómo confrontar ciertas situaciones. Adicionar que los pastores se han adherido o se han arraigado de ciertos versículos bíblicos sacados fuera de contexto, como no tocar el ungido de Jehová, como cómo tú vas a venir a mí Dios me puso aquí, yo tengo la autoridad de Dios, y nadie se atreve a confrontar a estos líderes ni a estos pastores. Y ¿por qué? Porque si lo hacemos, hay que hacerlo en una forma abrupta, hay que hacerlo en una forma que no va con el folclore hispano. O sea, no van con palabras bonitas, porque usted decirle a alguien, ¿sabes qué? Estás en pecado, estás desviando el pueblo a la perdición. Eso no suena bonito y a nadie le cae bien. O decirle, ¿sabes qué? Estás predicando un evangelio que no va de acuerdo a la palabra. No es el evangelio de Cristo. Esto tampoco está dentro del folclore hispano. Nosotros tenemos que ir con un ramo de flores y decirle, mira, tú sabes que lo que sucede. Y en lo que pasa todo esto, ya nos han comido el cerebro otra vez y estamos otra vez en lo mismo. Bueno, ese es el pastor, hay que obedecerlo. Ese es el ángel de la iglesia, hay que obedecerlo. Ese es el ungido de Jehová, no se puede tocar. Y dice la Biblia que si un ángel predicara otro evangelio al cual se nos ha sido predicado, sea anatema, o sea, que sea maldito, sea maldecido. Santo. ¿Ok? Pero nosotros no tenemos las agallas, no tenemos los pantalones bien puestos en nuestro sitio, ni verdaderamente creemos. Puedo decir que realmente no creemos lo que dice la palabra porque no nos atrevemos a jugar profecía. Dios nos libre a nosotros juzgar una profecía. Ay, porque el profeta se ofende. Miren, ¿saben qué? Que el profeta se ofenda. Yo no me voy al infierno por el profeta. Amén, amén, amén. Que se ofenda. Hay un infierno y hay un cielo, lo cual es verdadero. La Biblia lo dice así. La Biblia no dice que hay un purgatorio ni que a usted nadie lo va a sacar de ningún lado. Una vez usted muera, o se va al cielo o se va al infierno. ¿Y cómo se va? De acuerdo a cómo usted actuó ahora. No como actúe mañana, después que se muera. Como usted actúe ahora. Gloria. ¿Ve? El vivir que usted tenga ahora es lo que va a determinar si usted va al cielo o va al infierno. Si usted sigue detrás de fábulas y sigue detrás de estos predicadores charlatanes que están en los altares, pues mire, lo van a guiar a usted al infierno, porque ellos son ciegos y están guiando ciegos, porque usted, aún viendo, no quiere ver.
Vive ¡Santo! Dios. Porque Aleluya. Wow. Cristo le dijo a los fariseos, ustedes erráis conociendo las escrituras. Esto era lo que significaba el espíritu de Jezabel, que las personas conociendo las escrituras se dejan seducir por fábulas, se dejan seducir por ciertas cosas que no son y siguen corriendo detrás de estas cosas y no tienen las agallas, no tienen el coraje de decir yo me voy a parar aquí y voy a preguntar cuál es la senda antigua. La senda antigua es Cristo Jesús. Yo voy a seguir a Cristo. Yo no voy a seguir a ningún hombre, porque a mí ningún hombre murió por mí en la cruz del Calvario. Ningún hombre derramó su sangre por mí. Ningún hombre me va a salvar a mí. A mí me va a salvar Cristo. ¿Y cómo yo llego a Cristo? A través de la palabra. Si yo sigo la palabra, yo voy a seguir entonces en la posición de donde estoy. Yo voy a creerle a Cristo. Pero se dejan seducir por cuestiones. Gloria. Lo que estaba diciendo la hermana Jasmine en Florida fue cuando estaba W. Bush Jr., la administración de Bush, que empezó a regalarle dinero a todas las iglesias, lo que le llamaron faith-based programs. Empezó a darle dinero a las iglesias y las iglesias empezaron a meter políticos a los púlpitos, a adulterarse, a dejar que Jezabel se metiera a los púlpitos. Y todos los cristianos, ningún cristiano se paró y dijo, ¿saben qué? Esto está mal. Esto no debe de ser así. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque una vez usted se levanta y usted dice que eso está mal, a usted no lo invitan, miren, ni a un baile de muñecas a predicar. Aleluya. Okay. Pero los predicadores, principalmente los evangelistas que viven de púlpito en púlpito, no se atreven a mencionar esto porque si no, no los invitan y ellos no pueden hacer dinero, no pueden sobrevivir. Porque sacan de contexto cuando dice, no, porque lo que pasa es que el justo vivirá por la fe. No, ¿sabe qué? Si todos somos justos aquí, todos vivimos por fe. Pero vivir por fe no es vivir del bolsillo de nadie. Es vivir del esfuerzo que tú hagas. Es vivir de tu trabajo. Porque la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Y si usted no trabaja en el altar, si usted no trabaja para Dios, si usted no hace nada para Dios, usted es un vago, usted no debe de comer. Ay, papá. Pero estas cosas no se predican, no se dicen, estas cosas no se siguen. ¿Por qué? Porque no caen bien. Y ¿saben qué? Yo prefiero no caer bien y que Dios me mire con gracia que caer bien y que Dios a mí no me mire de ninguna manera. Santo. La palabra es pura, la palabra es infalible, la palabra no cambia. Amén. Y nunca viene atrás vacía. Gloria a Jesús. Porque Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Él no tiene sombra de variación. Y él no va a permitir, y nosotros se supone que no permitamos que ningún espíritu de Jezabel venga a seducirnos a nosotros para sacarnos de la palabra de Dios, para sacarnos de seguir a Cristo, para llevarnos a Baales, para llevarnos a cosas del mundo. Nosotros debemos de permitir al mundo. Dice que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Y el apóstol Pablo llamó, oh generación adúltera. Fuego. Okay, so, imagínense si el apóstol Pablo estuviera en estos momentos, usted no diría generación adúltera, agarraría una antorcha y ¿saben cuántas iglesias estuviera quemando? Miles. Ay, papá. Miles las estuviera quemando. Aleluya. Mire, los otros días yo estaba hablando con el hermano Luis Ángel. La Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración, ¿sí o no? Amén, amén. Amén. Otro día yo estaba hablando con el hermano Luis Ángel y yo salí a hacer una diligencia, yo andaba en mi carro. Le digo al hermano Luis Ángel, ¿sabes qué? Mira, 1, 2, 3, 4. Habían como 7 iglesias en una misma calle. ¿Y saben qué? Todas cerradas. Mientras las almas se pierden. Santo. Si usted necesita buscar ayuda de algún pastor o alguien, ¿dónde está ese pastor? En su casa, durmiendo, comiendo, viendo televisión, llenándose, engordando, pero no está en la iglesia.
Ay, esperando que un alma necesitada llegue. No está en la iglesia, con la iglesia abierta para aquel que quiera orar pueda llegar a la casa de Dios e inclinarse y arrodillarse y orar o derramarse delante de Dios. Aleluya. Okay. So, tenemos templos bonitos, pero ¿para qué sirven? Para nada, de basura. Porque no sirven para nada. Para tener servicio, para reunirnos en clubes sociales los miércoles y los domingos. Y si acaso en algún estudio bíblico y no estudios profundos, sino que un estudito ahí, ok, miren, este es David mató a Goliat y Goliat se murió y le metió una pedra en la cabeza y de ahí en fuera eso es todo lo que saben los cristianos. Y así queremos ir al cielo, conociendo la Biblia por temas, conociendo personajes bíblicos. Pero ¿saben qué? Conocen personajes bíblicos, pero no conocen el personaje principal, que es el Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros. ¡Aleluya! A ese no lo conocen. No conocen, miren, no conocen la manifestación del Espíritu Santo. No conocen el mover del Espíritu Santo. Y estoy seguro que el 95% de aquellos que se llaman ser cristianos pentecostales, usted le pregunta sobre la Trinidad y no la pueden explicar porque no la conocen. Saben que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Eso lo saben los católicos también. Pero cuando usted le dice explícame la Trinidad, no la conocen. Aleluya, gloria sea al Señor. Pero hablamos de presencia de Dios, hablamos de unción, hablamos de todo esto, palabras que escuchamos desde los púlpitos, pero realmente sabemos lo que significa, sabemos lo que conlleva. Usted sabe el sacrificio que usted tiene que hacer para usted tener la unción de Dios. Estos santos hombres de Dios de la Biblia saben todo lo que tuvieron que pasar para tenerla, para que Dios los usara. El sacrificio que tuvieron que pagar para la presencia de Dios estuviera en ellos. No, hermanos, verdaderamente el espíritu de Jezabel, no digo yo, está en la iglesia, está bien montadito en la iglesia. Ese espíritu está, miren, Señor, pastores que ustedes hablan con ellos y quienes mandan es la esposa. La esposa es la que lleva el control de la iglesia. Estos son un montón de acá trepados en los púlpitos. Sí, señor, eso es amén. Sí, señor, así mismo. Hay un montón de acá, de acá montados en los altares, mientras Jezabel con su falda largota es la que está controlando la iglesia, es la que lleva el control de la iglesia. El espíritu de Jezabel es el que está corriendo dentro de la iglesia. Es tiempo, es hora de que nosotros le digamos que no a esto. De que aleluya. El que tiene que guiar la iglesia se llama Cristo. Amén, amén. Nosotros representamos a Cristo. Nosotros tenemos que llevar las almas a Cristo, no a mí. Esto no es acerca de mí, esto es acerca de Cristo. Usted hable de mí lo que usted quiera, pero siga a Cristo. Enamórese de Cristo. No se enamore de mí como predicador. Enamórese de Cristo, porque Cristo es el que hace la obra. Yo por usted no puedo hacer nada. Quizás ayudarlo de vez en cuando, pero fuera de ahí no puedo hacer más nada. Pero Cristo puede traer sanidad a su matrimonio. Cristo puede traer sanidad a su familia. Cristo puede traer bendición a usted. Cristo es el que lo va a santificar a usted, lo va a glorificar y lo va a llevar al cielo. No yo. No yo, a mí no me haga caso. Hágale caso a Cristo. Siga a Cristo. Pero hay muchos por ahí que es yo, esto es cerca de yo, mi iglesia, mi congregación, mis hermanos, aquí se hace lo que yo diga y Cristo está afuera. No han dejado entrar a Cristo ni siquiera sentarse en una banquita afuera. No lo han dejado ni llegar a la puerta. Gloria a Dios. Es tiempo de que la iglesia abra los ojos porque estamos en tiempos finales.
Vive Dios. Estamos en tiempos finales, hermano. Es tiempo de abrir los ojos y decirle que no al espíritu de Jezabel. Es tiempo de sacar el espíritu de Jezabel fuera de la iglesia. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo tome Aleluya. control de la iglesia. Es tiempo de que ya Cristo tome control de su novia, tome control de la iglesia, porque Cristo está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga para llevársela al cielo, para tener unas bodas con ella. Gloria a Dios, porque nosotros somos la novia de Cristo. No nos vayamos a la fornicación, ni nos vayamos tampoco a la fornicación, que en otras cosas que no sea Cristo. Gloria a Dios. Con esto termino. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. ¿Había alguna persona más que quería decir algo? Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga mucho a todos. Amén, gloria a Dios. Amén. Créame, mi hermano, que estoy temblando. De verdad. Yo Mira, también. y pues lo que está diciendo el hermano Gilberto, créame que el Señor está hablando a este grupo. Porque Gloria a hace Dios. estábamos orando con la hermana Zoila y la hermana Zoila empezó a hablar lengua. Y yo empecé a interpretarle la lengua y cada una de las palabras que se han dicho desde que entré es todo lo que el Señor decía por medio de la hermana Zoila. Y cuando yo traducía todo esto, lo decía, los voy a agarrar desprevenido a todos. Los voy a agarrar desprevenido porque ha hablado sin cesar y no hacen caso. El Señor está hablando, créame que yo estoy temblando. Desde que mis manos tiemblan, yo tiemblo porque cuando el Señor hablaba esto, yo me asusté, tuve mucho temor. Y después cuando entré aquí, que estaban hablando de esto, desde que empezaron el estudio, el Señor empezó confirmando todo lo que estaba hablando cuando orábamos. Créame que el Señor está hablando a la iglesia. Gloria a Dios. Está hablando. Si quieren, no me quieren creer a mí, no me crean, a mí no me importa. Pero yo lo voy a hablar. Porque no voy a quedarme tranquila, no puedo, estaba temblando, veo los ángeles confirmando que tengo que hablar y lo tengo que decir, así no me crean, no me importa, pero Gloria. créanme que lo que ha dicho desde que empezó el estudio, este estudio de hoy, ha sido todo lo que el Señor habló hace rato por medio de la lengua de la hermana Zoila y está aquí para que lo confirme. Gloria a Créanme que es Santo así. Dios. Dios le bendiga mucho a todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga más. Aleluya. Vive Dios. Hermano Ángel. Vive Dios. Amén, gloria a Dios. La Biblia habla en el libro de Judas, capítulo 1, a la altura del versículo 17, hablando Judas pidiendo que nos cuidemos de la falsa doctrina y de los falsos maestros. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, 2 puntos, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Ahí la palabra espíritu está escrita con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Cuando habla de los sensuales, el contexto está hablando a esos maestros, a esos predicadores, a esos pastores, a esos dirigentes, que con sus prédicas lo que hacen es seducir al pueblo a ellos y no lo acercan a Dios. De ese tipo de prédicas, de ese tipo de enseñanza, las cuales están en contra de las escrituras, es la que está hablando la Biblia. Ese tipo de prédicas donde no está el Espíritu Santo de Dios, ese tipo de enseñanzas donde no está el Espíritu Santo de Dios. De eso tenemos que cuidarnos, porque este espíritu de Jezabel es tan terrible que adopta la postura del Espíritu Santo de Dios y hace creer y sentir manifestaciones que parecen el Espíritu Santo de Dios. Cuidémonos porque Cristo viene pronto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Santo Dios, santo Dios. Hay algo que yo quiero decir. El espíritu de Jezabel va mano en mano con un par de amiguitos. Y esos son el espíritu de mentira, el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación.
dice que ellos presentaban su conocimiento como algo superior, reservado exclusivamente para los elegidos o iniciados que creían que eran ellos mismos, pero entraban a las profundidades de Satanás. Estos espíritus, el espíritu de mentira, voy a empezar por ahí. Los americanos lo llaman el espíritu de falsa unción. Apúntelo. Es el espíritu que baja y confunde a los profetas y hace que los profetas digan falsas profecías. Cuando los profetas hacen falsas profecías, atan al pueblo a esas falsas profecías. Y los demonios se ponen a trabajar para cumplirlas. Pero lo que cumplen es destrucción para esa persona o ese pueblo. Cuando la iglesia participa de la falsa unción, y la falsa unción es la que reemplaza la unción verdadera, destruye, porque como él imita al Espíritu Santo y es difícil de dividirlos a los dos cuando el pueblo está en ceguera espiritual, los lleva directamente a la destrucción. Yo he conocido muchos casos de vidas que han sido destruidas por la falsa unción. Y no podemos solamente quejarnos de los líderes, porque nosotros también como pueblo hemos sido vagos para la lectura bíblica. Aleluya. Hemos abandonado el libro, las instrucciones, lo que nos abre nuestros ojos espirituales. Y si usted no tiene los ojos espirituales abiertos, usted está ciego. No puede distinguir lo que es de Dios y lo que no es. Yo he confrontado ese espíritu a través de los casi 40 años que ya llevo sirviendo a Dios. He confrontado este espíritu muchas veces. Y hay veces que se presenta de una manera tan y tan perfecta que verdaderamente he tenido que retirarme del asunto y he tenido que meterme a la palabra y clamar a Dios para que Él me enseñe. Por eso es que Él dio la advertencia: no creáis a todo espíritu. No podemos creer a todo espíritu, hermano. Amén, amén. Y esto sucede mucho con las personas que brincan y saltan de una iglesia a otro servicio. Bueno, viene este profeta, voy para allá, viene el otro, voy para el otro lado, voy a ver los milagros de fulano y de sutano, y andan correteando detrás de la unción. En vez de la unción ir con ellos andan correteando detrás de la unción que aparezca, no importa. Tenemos que madurar, tenemos que perder las malas costumbres y pararnos como mujeres y hombres de Dios, hacerle frente a las altimañas del diablo. Yo no sirvo a Cristo por los milagros y usted tampoco debe hacerlo, porque Cristo lo llamó los panes y los peces. Cuando Él ofreció panes y peces, venía todo el mundo. Cuando María le dijo a Cristo: mira, se acabó el vino, haz un milagro o haz algo, Él le dijo: todavía no es mi tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que a la que Él hiciera el primer milagro, el pueblo entero iba a querer saber de Él. Pero Él no vino al pueblo entero. Él escogió 12. Y esos 12 se multiplicaron, porque Él quería discípulos. No quería los que andan cojeteando detrás de los milagros. ¿Sabe por qué? Porque la persona que anda correteando detrás de los milagros está cosechando su propia maldad muchas veces. Y quiere que el que sea profeta de Dios, del diablo, no importa, que le quite el resultado de su propio pecado. Y Cristo lo sabía. Ellos no se quieren someter a nadie. Ellos quieren los milagros, igual que los fariseos. Los fariseos querían milagros y Él no le hizo ninguno.
Santo. Tenemos que madurar y vamos tarde. Y digo tenemos porque yo también me incluyo. Ustedes no tienen ni idea de todas las cosas que yo he aprendido en el poco tiempo que llevo viniendo a estas reuniones. Gloria Que a a Dios. veces hay cosas que ustedes dicen que yo me acuesto en la cama y me empiezan a dar vueltas en la cabeza y en el espíritu. Y hoy estaba pensando, yo veo que los que están en el chat van creciendo enormemente, pero ¿sabe qué? Hoy me di cuenta que yo también estoy creciendo terriblemente. Aleluya. Ese amén. Yo también. Aleluya. Terriblemente. Especialmente la hermana Yomari. Ella hizo unas cosas, hermanita, que usted me deja la cabeza dando vuelta y pensando. ¿Sabe Ay, por papá qué? santo. Porque es la voz de Dios lo que yo estoy oyendo. Gloria a Dios. La gloria de Tenemos que Aleluya. dejar de estar corriendo detrás de profetas, si Dios lo trae, amén. Pero nosotros corriendo detrás de los milagros, no. Los milagros, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Y muchas veces los que creen se meten en el nido del diablo, corriendo detrás de las señales. No lo haga. Madure. Levántese. Amén, 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 amén. Que los milagros salgan de cuando usted ore, de cuando usted le hable a las almas. Yo no encuentro milagro más grande que usted le hable una alma de Cristo y que la persona se convierta. Sí, Señor. Pero Eso se es amén. convierta Gloria. de verdad. Eso sí es un milagro. Amén. Sí, Señor. ¿Usted sabe qué? ¿Por qué? Porque yo puedo llegar al cielo con una enfermedad, pero sin salvación no llego. Hay cosas que el Señor sana y otras cosas que no, la persona no se sana, es parte de la vejez o lo que sea. Pero después que esa alma tenga a Cristo, esa alma va a llegar al cielo. Después que esa persona esté completamente convertida, esa persona va a llegar al cielo. Amén, amén. Gloria, gloria, gloria. Sí, Reciba Señor. o no Aleluya. reciba los milagros. Y Dios hace muchos milagros. En nuestro ministerio yo he visto, y no tiene nada que ver con nosotros. Durante el tiempo que hemos estado ministrando, es mejor manera de yo decirlo. Yo he visto unos milagros que me han dejado a mí verdaderamente espantada. Que si no los hubiera visto, no los hubiera creído. Porque yo literalmente vi un muchacho regresar de entre los muertos. Porque ya él estaba a la puerta de la muerte. Y oré por él porque la mamá me dijo, ora por él. Y Wilberto también, oramos los dos, pero ni se nos imaginó lo que Dios iba a hacer en la vida de ese muchacho. Literalmente lo sacó del valle de sombra de muerte y lo trajo de vuelta. Y lo puso nuevecito como Aleluya, estaba. gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué? Nosotros sabíamos que eso no tenía nada que ver con nosotros. Que eso lo había hecho Cristo. Gloria. Y los milagros de él no se le atribuyen a nadie, porque él no comparte su gloria con nadie. Amén. Gloria a Jesús. Jezabel está bien metida en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le damos más importancia al profeta o al líder que a Cristo muchas veces. Sí, Señor. Se nos olvida. Gloria a Dios. No adulemos al hombre. No lo haga. Amén. Usted respete los siervos de Dios, eso sí. Sí, Señor, sí, Señor. Pero no adule a los predicadores, a los profetas, a los apóstoles o cualquier otra persona que tenga un título. No lo haga. Ya es hora de que nos paremos bien parados en los caminos. Amén. Y busquemos la senda antigua. Aleluya. Y eso Amén. que yo digo que Gloria a soy Dios. predicadora, pero Gloria a Dios. Gilberto me contagió ya. Fuego. Aleluya. Aleluya. Le digo la verdad, el Señor no me dejó ni terminar el estudio. ¿Sabe por qué? Porque le está hablando, es verdad. Y cuando la hermana dijo Amén, que gloria. yo le estaba hablando, yo empecé a gemir. Porque al igual que ella, yo estoy temblando y siento la presencia de Dios fuertemente. Gloria.
Él le está diciendo al pueblo, levántate, vístete Santo. de guerra. Gloria, sí, Señor, aleluya. Amén, hermana Bello. Santo. Amén, hermana Yasmín. El Señor decía por medio de esta lengua, decía que si no oían, se le iban a cerrar los oídos para que no oyeran. Vive Dios. Se me pusieron 2 ángeles a mi lado grandísimos, por eso fue que yo hablé, porque yo no quería hablar aunque estaba temblando. Porque tenía que decir, porque lo que ustedes están hablando, este estudio no es cualquier estudio. El Señor está ahí y dice que nos va a agarrar desprevenidos. Que tengamos cuenta, tengan cuenta, dice, tengan cuenta, estoy aquí, estoy allá y lo oigo todo, lo estoy oyendo Aleluya. todo. Cuiden los dichos de su boca, porque todo está siendo anotado. ¡Santo! Amén, amén, amén. Todo. Créame que este estudio no es cualquier estudio. El Señor está hablando porque Él no es que viene, no, Él está ahí, esperando que nos afirmemos de una vez para llevarnos de aquí. No es que Él viene, no, y Él está ahí, hermano. Créame que yo tengo un miedo, no, temor terrible. Mi cuerpo por dentro tiembla. Amén. Porque desde que empezó el estudio yo empecé a oír, yo estaba como que, no sé qué me dio, pero me dio una cosa por adentro de mi cuerpo. Gloria. Y ya cuando yo decía, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Y cuando veo que los 2 ángeles se me pusieron al lado más grandísimo que yo tuve que levantar la mano. Vive Dios. Porque Gloria esto a me Dios. influyó más temor todavía. Amén. El Señor está hablando. Tengamos cuenta, porque lo digo, tengan cuenta, o lo voy a agarrar desprevenido. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Puedo decir algo? Amén. Ok, esto que dice la hermana Saraí Bello es la segunda vez en todo mi ministerio, en todos mis años de ministerio, que yo escucho este tipo de advertencia. La primera vez que las escuché fue en una iglesia donde yo prediqué y el Señor dijo, este es el último profeta que traigo, si no lo escuchan, la cierro. O sea, hablando de que iba a terminar con la congregación, la iba a cerrar. Y este tipo de advertencia Dios no la hace muy a menudo. Pero esto de que a mí lo que me llama más la atención de esto y me preocupa más es que el cerrar los oídos quiere decir que el evangelio no va a entrar a nosotros. Podremos oír la palabra, pero el entendimiento de ella no lo vamos a tener. O sea, que no vamos a lograr seguir creciendo si hacemos caso omiso de lo que Dios está dejándonos saber. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, o sea, la advertencia de Dios y la tomamos como una predicación más, como un servicio más. Pero cuando Dios trae una advertencia, es algo serio. Por lo menos yo lo tomo como algo bien serio. Y esto es no para los que no están aquí. El que no está aquí se lo perdió. Esto es para nosotros que estamos aquí. Esto es para los que estamos aquí. Tenemos que tomar estas palabras, pero bien serias. Y usted analícela bíblicamente, busquen su palabra y analícelo bíblicamente. Pero es algo que bíblicamente está bien acertado. Cuando Dios trae una advertencia, cuando empieza a caer el juicio, no se queje. Si usted hace caso omiso y empieza a caer el juicio, piense en este servicio. Piensa en estas palabras, piensa en las palabras de la hermana Saraí Bello, piensa en las palabras que Dios trae a través de cada uno de nosotros. Y se dará cuenta, ups, ahora yo entiendo por esto, porque hice caso omiso. Ahora yo entiendo por qué estoy pasando por esto. Porque Dios no quiere que nosotros suframos, pero a veces tenemos que ir al desierto. A veces tenemos que ir al desierto.
porque si no vamos al desierto no aprendemos. Y la hermana Yasmin estaba diciendo que cada uno de nosotros aprendemos, cada uno aprendemos de cada uno. Y hoy yo le estaba diciendo a la hermana Yasmin que yo llevo muchos años enseñando, y cuando enseño temas que son controversiales, que tengo que enseñar las diferentes posturas, yo había dicho, bueno, usted tome la que usted crea, pero la hermana Yomari, yo sabía, no era que no lo sabía, pero no sabía cómo explicarlo en una forma sencilla de que me entendieran lo que yo quería decir. Y la hermana Yomari los otros días, cuando yo lo dije, perdón, Salud, santo. ay, me ahogué con saliva, ya la vejé. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Los otros días la hermana Yomari dijo, cuando yo lo dije, la hermana Yomari dijo, no, la que usted crea no, la que esté más aceptada con la palabra. Amén. Miren, hermano, más sencillo que eso, yo no lo hubiese podido explicar con todos los años que tengo. Yo aprendí de la hermana Yomari que ahora cuando yo hable de diferentes posturas, puedo decir, usted, hermano, escoja la que esté más acertada con la palabra. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Y es lo más sencillo que se puede explicar, porque el maestro no toma una postura, porque si no el estudiante tiende a irse con la postura del maestro. Y el estudiante tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Lo que dijo la hermana Yomari, ya yo aprendí y se lo voy a robar, que ahora cuando a mí me toque tocar temas controversiales, les digo que se lo voy a robar. Cuando yo te vaya a enseñar temas que son controversiales, puedo decir, estas son, les voy a enseñar las diferentes escuelas que hay, las diferentes ideas que hay, y usted escoja la que se aplique más a la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Amén. El Señor me... Gloria a Dios. Cada uno de cada uno de nosotros. Aquí nadie es más grande que nadie. Quizás tengamos algunos títulos, tengamos llamados diferentes, pero delante de Cristo, más grande que nadie, ninguno de nosotros. No. Gloria a Dios. Amén. El Señor me ha dicho que lea el final de este estudio. Amén. En la escritura. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Los hijos de Jezabel son aquellos que adulteran y fornican espiritualmente. Mezclan el mundo con la palabra de Dios y a esos Dios herirá de muerte. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardara mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, cuando yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, sea fiel hasta la muerte y él le dará la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que es difícil a veces caminar en contra de la corriente o nadar en contra de la corriente, pero eso fue a lo que fuimos llamados a hacer. Y Dios nos da la victoria. Fueron muchos los profetas del Antiguo Testamento que cuando el pueblo decía sí, el profeta era el único que decía que no.
y se Aleluya. enojaban, mataban o maltrataban terriblemente, los torturaban. Pero cuando Dios decía que no, el profeta decía que no, no importando lo que el pueblo dijera. Estamos entrando, o ya estamos, en una época donde la iglesia está siendo perseguida terriblemente. Y no nos estamos dando cuenta. Estamos como el sapo que lo meten al agua y calientan el agua poco a poco y el sapo termina muriéndose porque no se dio cuenta que le están calentando el agua. Ay, Padre. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que no creer a todo espíritu. Tenemos que escudriñar las escrituras o meternos a estudiar las escrituras para que cuando usted oiga algo, usted pueda analizar la escritura sin tener que abrir el libro muchas veces. Porque créame que cuando usted estudia la escritura, cuando viene el espíritu de Jezabel, por más lindo que se presente, usted lo va a poder detectar. Amén. Y lo va a poder rechazar. Amén. Pero usted sigue ciego espiritualmente porque abandonado el estudio del libro, usted va a creer a todo espíritu, especialmente a los que hacen milagros, porque los milagros en estos tiempos se están haciendo más y más fuertes y el diablo está engañando a muchas más personas. Y es triste ver los cristianos sentados en esas congregaciones diciendo gloria a Dios, aleluya, mira lo que Dios está haciendo, y Dios no está por todo eso. Santo, sí, Señor. Una vez yo tuve la oportunidad de estar en un culto donde se metió un varón y comenzó a tocar música bien bonito, tiene un talento tremendo, eso no se lo niego. Pero luego de que terminó de tocar, se puso a profetizarle a toda la iglesia. Y por 1 hora y 45 minutos yo estuve allí mirando y oyendo las profecías de este hombre, y yo sabía que el espíritu bajo el cual él estaba operando era el espíritu de mentira. Y no había que ser muy espiritual para verlo, porque la lógica me lo decía también. Y déjenme decirle, fue triste. Para mí me lastimó el ver a los hermanos con los que yo había estado en la iglesia por cierto tiempo y les había tomado cariño, ver cómo ellos rápidamente le aceptaban todo lo que este hombre dijo, sin titubear. Y yo le puedo decir por qué, porque no abrían el libro. Lo leían en la iglesia de vez en cuando el pastor le decía, pero en la casa, o como dicen en Puerto Rico, tenían la Biblia de sobaco, de desodorante. Aleluya. Su espada es su Biblia. Y si usted no la sabe usar, ¿cómo usted se va a enfrentar al diablo? ¿Cómo usted va a reconocer al diablo? Santo, sí, Señor. Esta noche no es la única noche que el Señor ha estado hablando, porque esa tembladera y todo eso a mí me ha dado ya como 4 o 5 veces. Tanto es así que me tengo que poner de rodillas porque no aguanto el cuerpo. Aleluya. Yo sé que es el Espíritu de Dios hablando. Él quiere hacer de los oyentes de este grupo grandes soldados, personas con visión, personas con los ojos abiertos, los oídos espirituales abiertos, personas que caminen en el espíritu. Aleluya. Que ya dejen las cosas de la carne y las tonterías. Y usted sabe, yo no sé, pero mi papá fue soldado. Y cuando un soldado va a la guerra, usted no lo ve con tonterías, ni jugando, no. Aleluya. El soldado cuando está en guerra está serio. Está pensando en todo lo que entrenó, todo lo que aprendió, porque es su única manera de sobrevivir. Y estamos en el tiempo que esa espada es nuestra manera de sobrevivir. Santo, sí, Señor. Camina en el espíritu. Porque cuando usted camina en el espíritu, Dios lo va a arropar con la unción de Dios. Y usted va a andar como Pedro y como Pablo, que la gente se le acercaba y la sombra lo sanaba. Gloria. A usted le va a dar lo mismo porque usted sabe que eso no fue usted. Santo. Gloria a Dios. Amén, 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 amén.
Vive Jesús. Señor, el tiempo es tuyo. Aleluya. Aleluya, gloria al que vive para siempre, santo. Quiero decir algo cortito, si me es permitido. La hermana Jasmine estaba mencionando que nosotros somos soldados y a cada rato aquí la hermana Yomari lo menciona, que somos soldados, estamos en guerra. Amén. Yo, por ejemplo, no fui soldado, pero soy bombero retirado. Serví como bombero por varios años y he servido en diferentes agencias del departamento de bomberos, tanto como profesional como voluntario. Mi primera academia fue en Puerto Rico, cuando uno tenía que tirarse de un tercer piso a la malla. En aquel entonces había malla. Ahora usted le pregunta a un bombero lo que es la malla y muchos la conocen. Pero sí sé una cosa. En Puerto Rico tuve que pasar un training antes de yo llegar a un tro, antes de yo poderle apagar un fuego. Me mudé para Georgia y yo no sabía que, no me aceptaron mis credenciales de Puerto Rico. So tuve que pasar por una academia completamente nueva. So tuve que ir otra vez a training, a entrenamiento. Cuando usted va al ejército, usted tiene que ir al entrenamiento. Más sin embargo, la iglesia, que es el ejército de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, somos soldados de Cristo, es el único ejército que no va a entrenamiento. Nos convertimos y si caemos bien, nos tiran a dar estudios, nos tiran a predicar, pero sin ningún entrenamiento. Y yo no entiendo esto, cómo nosotros podemos ir a la guerra sin tener, primero que no conocemos quiénes son nuestros aliados. Ni los enemigos. No conocemos al Espíritu Santo bien, no sabemos cómo opera, no sabemos cómo nosotros debemos de operar, pero que mucho menos conocemos al enemigo. No conocemos su uniforme, sus estrategias, sus mañas, sus costumbres, cómo opera. ¿Dónde vive? Pero ¿dónde se mete? Santo. Más sin embargo, somos el ejército de Cristo. Aleluya. ¿Hay alguien que me pueda a mí explicar esto como si yo fuera un niño de 2 años? Gloria a Dios. No.